Es el segundo culto de este año, ¿verdad? Tuvimos el culto de Año Nuevo el domingo pasado. Y hablamos de Isaías, capítulo 35. Hoy vamos a estar hablando también de Isaías, capítulo 35. Yo decía Isaías que es como el gran evangelio del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, que escribió unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, pero que habla de la vida de Jesús, de cómo sería el Mesías, el libertador, el redentor del mundo, 700 años antes de que naciera. Y da detalles de dónde nacería, cómo sería su llamado, cómo caminaría, y a aquellos que les escribió no lo llegaron a entender. Es más, muchos de los que vivieron en tiempo de Jesús no llegaron a entender, por más que leían el profeta una y otra vez, que estaba hablando del mismo Mesías. Por eso hay muchas cosas que nosotros no entendemos, aunque están ahí en la palabra de Dios, pero cuando llega su tiempo, salen a la luz. Leemos todo el capítulo 35 de Isaías. Hoy quisiera terminar este maravilloso, como digo yo, evangelio de Isaías. El título para hoy es Camino de Santidad. Ponme el título hoy, que hay una foto maravillosa que está por ahí. ¡Qué bonito! Yo sé que tiene ganas de subir a la nieve, pero no se puede todavía. Isaías 35, versos 1 a 10, dicen lo siguiente. El desierto y el yermo se alegrarán, y se regocijará el Arabá, y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera, y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá del mismo Dios, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de agua. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo. Con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Y este es todo el capítulo 35 de Isaías, del cual hablamos la primera parte el domingo pasado, que yo decía la semana pasada que aguas brotan en el desierto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y yo hablaba de Alégrate, Tenerife, hablábamos de todo esto, y de cómo nosotros influimos en la atmósfera de allí donde nos movemos. Aún en el hogar, yo hablaba de sus cuatro paredes, su espíritu influye en todas esas cosas. Influimos en las atmósferas de los lugares. Por eso, esta semana hemos visto, nieve, agua y más agua. ¿O no? Y no han sido esas aguas torrenciales como otros años atrás, me acuerdo cuando la gran inundación de San Andrés, sino que ha estado viviendo toda la semana. Y dice, qué maravilla, porque en La Gomera estaban diciendo que ya están las presas llenas y tienen agua para los próximos 2 años de riego. Y La Palma, y tantas cosas. Presas en Tenerife que nunca habían recibido agua hace tantos años atrás, están ya cargándose y anoche seguía lloviendo, así que qué bueno. Aguas brotan en el desierto. Recuérdelo siempre. El profeta Isaías, yo le decía que Isaías significaba el Señor es salvación. Y creo que si necesita algo Tenerife es salvación. No necesita más turistas, que también, pero hay algo por encima de un mayor número de turistas o de que las cosas sean diferentes. Las vidas necesitan salvación. Y por eso Isaías, que es el Señor de salvación, nos revela la alegría del desierto. Cómo de repente comienza a llover, a brotar agua, y lo seco, lo árido, lo que está yermo, lo que parece que no hay nada, que está muerto, de pronto se convierte en campos
decía la palabra de Dios, de azafrán. Y recuerde, a ver quién tiene memoria, ¿cuántas flores de azafrán hace falta para hacer 1 kilo de azafrán? Aproximadamente. Hoy se acuerdan, 180.000 flores de azafrán para hacer 1 kilo de azafrán. Yo decía que azafrán no solamente en la antigüedad se usaba como condimento, como una especia más cara que el oro en aquel tiempo, sino además con él se hacía medicina, o sea que era medicinal, y también se hacían perfumes, era aromático. Precisamente todo esto tiene que ver con el mundo espiritual, con cómo somos nosotros, si estamos siendo aroma, dice la palabra de Dios, grato delante de Dios, si estamos alimentando otras vidas. Y si traemos sanidad, traemos una palabra de sanidad, de liberación a tantos otros. Entonces, el profeta está hablando de todo esto. Isaías nos da esperanza. Porque lo que está diciendo el profeta es que en el desierto, de pronto hay una transformación. Y aquello que estaba seco, yermo o muerto, nos dice, empieza a florecer. Y alguien puede decir, ¿y quién sembró el azafrán ahí? Siempre ha estado la semilla, pero faltaba el agua. Faltaba esa bendición que viene de los cielos para que aquello produzca. De eso está hablando el profeta. Y hablaba yo que de esa transformación nos dice el profeta que si queremos ver, vivir, disfrutar esa promesa de Dios, una promesa de prosperidad, una promesa de sanidad, de renacer, de florecer, de resurgir, de brotar en nuestras vidas, el profeta escribió que era necesario que nosotros respondamos de alguna manera a esa bendición que viene de los cielos. Y como les digo, no solamente lo físico, no solamente la lluvia de la semana o lo que está hablando el profeta del desierto, sino él decía que tenemos que fortalecer las manos débiles. En otras palabras, ponernos manos a la obra, acción. Y hablaba el profeta de afianzar nuestras rodillas, es decir, tener ese tiempo de comunión con Dios, ese tiempo de oración. Y añade que aún hay personas que son de corazón tímido, es decir, que son preocupados, que son asustadizos, que en su interior son vergonzosos, son inseguros, o viven en pro de las circunstancias pensando lo que dice la noticia o lo que sucede, lo que sucederá. Dice, a esas personas, le dice el profeta, lo hemos leído, esfuércense y no tengan miedo, porque el Señor trae recompensa y Él hace realidad las promesas que va sobre sus hijos. Entonces el profeta nos está hablando de firmeza, de determinación para hacer la voluntad de Dios. Y los versos 5 y 6, que también los leímos la semana pasada, dice que en base a todo eso hay un resultado. En base de responder a todo aquello que viene del cielo, a esa bendición que vemos, a esas lluvias que las vemos físicamente y que han regado toda esta tierra, que solamente es una señal del Espíritu que envuelve todas las cosas, porque dice un pastor que todo es, qué bueno, el que está a su lado es una persona espiritual, todo es espiritual y tiene una razón de ser. Entonces nos está diciendo que hay un resultado de responder al agua, de responder a la lluvia, de responder a la palabra de Dios, de responder al agua de vida que es Jesús, de responder a lo sobrenatural, de responder al Espíritu. Con la determinación que tenemos, esa respuesta tiene que ser despertarnos en nuestra vida, esforzarnos, creer. Dice, dejar de estar en subidas y bajadas emocionalmente, no, responder, dejar de tener miedo, dejar de tener inseguridades y decir, hay un Dios que ha pagado un precio por la bendición que Él me promete y solamente tengo que tomarla. Responder a esa palabra que escucha mi oído, responder a esa palabra que ha tocado mi corazón y una respuesta firme, determinada a hacer la voluntad de Dios. Y eso produce que los ojos de los ciegos se abran, que los oídos de los sordos se destapen y que los cojos salten, dice, como los ciervos, dando saltos en tu vida porque aguas brotan en esa área que quizá por mucho tiempo fue desierto en tu vida. Y comienzas tú a ver algo, un mover. Puede ser pequeño, pero si respondes a ese mover con fe, con determinación, deseando hacer lo que Dios te demanda, esa agua comienza a anegar tu vida. Y hasta ahí lo del domingo pasado. Y hoy vamos al verso 7. Dentro de este contexto de desierto y de exuberancia, de resurgir, de rebotar. Verso 7 dice, la tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en caña y junco. Mire, no es que Dios le dé más importancia al desierto que a nuestra vida.
Al contrario, Dios nos trata en nosotros a través de imágenes. Por eso Jesús venía y hablaba tanto de parábolas. A través de imágenes visibles, figurativas, Dios está hablando de nuestro interior, de nuestra vida espiritual, de nuestro corazón, de ese lugar donde nos movemos, que muchas veces es desierto, quizás no tanto en lo físico, pero sí en lo almático, en lo emocional, en lo espiritual, donde no vemos que podemos progresar o avanzar. Dios le da más importancia a tu vida que a ese desierto. Por eso si le creemos y actuamos en base a la fe que tenemos en Él, en consecuencia, el entorno en que vivimos comienza a ser diferente. Cambiamos la atmósfera espiritual porque somos nosotros los que tenemos esa capacidad de hacer que el Edén sea un Edén o que el Edén se convierta en desierto. Por causa del pecado, el Edén se convirtió en desierto, pero ahora nosotros, por causa de Cristo, podemos hacer que nuestros desiertos comiencen a producir, comiencen a generar, comiencen a florecer. Y no va a florecer cualquier cosa, va a florecer, entre comillas, el azafrán. Algo rico, algo hermoso, algo que trae vida, algo que alimenta, algo que sana. De eso está hablando el profeta mucho tiempo atrás. Y cuando habla de la tierra abrasada, la palabra hebrea para esta frase que se tradujo como, esta palabra que se tradujo como tierra abrasada, está hablando en realidad de un espejismo. ¿Cuántos saben lo que es un espejismo? ¿Cuántos han visto películas de desierto? ¿Saben lo que es un espejismo, verdad? ¿Qué es un espejismo? Pues eso cuando se ve siempre en las películas, cuando uno tiene mucha sed y está ya que lleva días sin beber agua, ya está en el desierto y ves a lo lejos y parece que hay una laguna, agua, y entonces la fuerza sales corriendo y cuando llegas y te tiras de cabeza, te das un estampido contra la piedra, porque no había agua, ¿verdad? Un espejismo. Esa es la palabra que usa el hebreo. Es típico en lo desértico. Y sobre todo cuando tienes sed. Es cuando pareces ver agua y que te esfuerzas ya para llegar y te das cuenta que no. ¿Por qué? Porque tu mente, tu necesidad y la forma en que los rayos del sol y la tierra caen sobre la tierra desértica refleja algo que no es. Y a veces nos pasa como creyentes que corremos tras espejismo. Por nuestra necesidad nos creemos cosas que no son. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado por ese deseo, esa necesidad o esa circunstancia. Corres porque dices, esto es de Dios y vas corriendo y te esfuerzas y cuando llega resulta que era un espejismo. Y has perdido fuerza, has perdido tiempo, has quizás desviado tu camino, corriendo hasta el espejismo. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? Piensa en su vida. Te ilusionas con algo o con alguien pensando que es de Dios y después era nuestra mente. Nuestra necesidad, nuestra circunstancia. Pero dice en esta palabra, el profeta escribe y profetiza, los espejismos se convierten en laguna. Se acabó el dejarnos engañar por nuestra mente, en basar nuestras decisiones en las emociones, en las noticias que salen por la tele o en las circunstancias que enfrentamos en el trabajo. Se acabó esos deseos humanos que muchas veces nos han traicionado. Isaías escribe y habla de una conversión real en el Señor Jesús. Está hablando de una conversión genuina, de verdaderamente creer a Dios y no cambiar la dirección que Él nos marca y dejar atrás en nuestra vida todo aquello que nos ha impedido dar fruto, que sabemos que es lo que es, porque muchas veces hemos metido la pata 1, 2, 3 y hasta 70, a veces 7, diría el apóstol Pedro. ¿O no? Pero Jesús sigue siendo rey. Jesús sigue trayendo una palabra de ánimo, una palabra de despertar, una palabra de avivamiento, una palabra de florecer y una vez más nos da oportunidad de hacer las cosas conforme a lo que Él nos enseña. Dice que lo seco se convierte en manantiales de agua. En otra palabra, está el desierto y de pronto empieza a brotar agua del suelo. Un manantial es agua que brota de la tierra. ¿Por qué brota? A veces hay corrientes en el subsuelo y que declinan en un sitio y comienzan a brotar. Algo brota adentro. Jesús habló mucho de esto.
en el capítulo 7 de Juan, Jesús la última semana que estuvo en Jerusalén, dice que él puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, allí estaba en el templo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y él decía, el que cree en mí, a la manera que dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua vida. Y él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habrían de recibir. De eso se trata. Algo sucede adentro. Porque vuelvo y le digo, no es que Jesús tenga tanto interés en el desierto de Judea, que también florecerá. Pero está hablando de nosotros. Está hablando de su corazón. Está hablando de su sueño. Está hablando de su alma. Está diciendo Jesús, vengan a mí, beban. Y si beben, algo sucederá adentro. Algo comenzará a brotar adentro. Y será agua viva. Y aquellos, yo imagino a aquellos tipos en el siglo I en el templo diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Se referirá al profeta Isaías cuando profetiza que en el desierto brotarán ríos? ¿Estará hablando de eso? No, vamos a ir al desierto a ver si es verdad que está brotando. No estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de nuestras vidas. Jesús también habló con la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Cuando Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua, y había un pozo allí, le dijo a aquella mujer samaritana, ¿volverá a tener sed? Es evidente, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer que se creía que no tenía que ir a volver agua, a buscar agua al pozo, dirá, pues dame esa agua para no tener que estar todo el día gastando una hora de mi tiempo en venir aquí y cansarme y sacar agua del pozo, porque no entendemos muchas veces lo que Jesús anhela para tu vida. Está hablando de cosas mucho más grandes. Está hablando de eternidad. Está hablando de tu interior. Le dice Jesús, sino el que beba el agua que yo le daré, se convertirá en él, en una fuente que brota vida, que brota abundancia, que brota gozo, que brota alegría. En otras palabras, si tú pruebas a Jesús en tu interior, en el espíritu, en lo más profundo, esa agua, ese probar a Jesús hace que algo suceda adentro, que algo brote de adentro. Por eso el profeta Isaías está hablando de usted y de mí, y no tanto del desierto de Judea, porque Dios habla del agua, de brotar. Y dice, el profeta escribe, donde estaban antes las guaridas de chacales, es decir, las hienas, las alimañas, esas se convertirán en lugares de descanso, de paz, de amor. Estuve viendo hace unas semanas atrás un documental de los leones. Usted sabe que los leones es el rey de la selva, ¿verdad? ¿Lo sabía, no? Pues eso lo llaman. Y de 6 o 7 leones que se ponían a cazar de noche, cazaban unos búfalos allá en la sabana africana, y toda la noche cazando, y al final cazaron un búfalo gigante aquello, y ellos decían, ¡ay, qué bueno! Imagino yo que pensarían, así ya tenemos comida aquí para 3 días. Pero esa misma noche que cazaron el búfalo, las hienas seguían a los leones. Habían como 40 o 50 hienas. ¿Sabes lo que son las hienas, verdad? Y yo decía, no tiene nada que hacer con los 6 leones, 50 hienas, vamos, los leones 4 zarpazos, pero el ruido que hacen las hienas, y esa mordida, dice que la mordida de la hiena es más profunda o más agarre que la de un león. Al final de tantas hienas, iban al león que se alejaba un poquito del búfalo, y iban a por él, y el león se defendía, y el otro león iba a intentar ayudar a su león, y las hienas iban y tiraban por él. Al final, las hienas ahuyentaban a los leones, porque tienen estrategia, porque saben cómo actuar, porque los ruidos que hacían, les robaron la bendición de los leones, que habían hecho todo el trabajo de matar al búfalo. ¿Cuántas veces nos roban la bendición? Dios te bendice con algo, pero hay cosas en tu interior, quizás en tu mente, hay celdas en tus pensamientos, hay palabras que dicen con tu boca, que parece que están ahí, que son como chacales que están escondidos en nosotros, o hay emociones y nos roban, actitudes que son escondites dentro de nosotros y que de alguna manera son fortalezas del enemigo para que cuando recibes algo de Dios te sea quitado, te sea robado.
quizás envidia, quizás malos modos, que están ahí escondidos y cuando suceden salen como las hienas de noche y te roban aquello que Dios quiere tratar de hacer en tu vida. Miedos, inseguridades, quizás experiencias traumáticas, desamores, traiciones que salen de sus guaridas, especialmente en la noche cuando la cosa es más difícil, para destruir tus avances. Gedeón lo vio como los madianitas. Recuerda que los madianitas iban y robaban la bendición que le daba al pueblo. Y al final tienes que enfrentarlo y derrotarlo. Y de otros tienes que sanar, tienes que identificarlo y tienes que decir, esto es una guarida de hienas dentro de mis pensamientos. ¿Por qué pienso yo eso ahora? ¿Por qué estoy pensando, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado un trabajo ahora? Y ya estoy pensando, ¿y si nada más que me renuevan el contrato? ¿Y si no me lo renuevan? Y ya hay un chacal ahí que viene a robarte la bendición. Y están ahí. Y Dios quiere convertir esas cuevas de tu interior en refugios de paz, que sirvan para llevar paz a otros. Me encanta esa predicadora Joyce Meyer, que tiene su testimonio de cómo su padre la violaba de pequeña y ella hizo que toda su vida fuera un destrozo. Porque como la forma de tratar al marido, la identidad de género y todo eso quedó marcada porque su padre por muchos años la violaba. Pero como un día encontró a Dios, a pesar de ser creyente, tuvo muchos años de creyente, pero seguía con esas guaridas en su interior. Hasta que un día tiene ese encuentro de verdad con Dios. Y Dios comienza a tratar y comienza a sanar. Y ella sana de todo eso. Y aquello que era antes una guarida es ahora un testimonio para que muchas mujeres sean rescatadas y sean sanadas. Se convierte en una cueva, en un lugar de paz, de amor, de sanidad para otros. De eso se trata. Eso está hablando el profeta. Eso está profetizando. Lo que hemos recibido de gracia, lo damos de gracia. Porque Dios viene a sanarnos. A que verdaderamente podamos ser sanos, porque humanamente quizás tendrías que estar en un psiquiatra, en un psicólogo y tomando pastillas y esto y lo otro, porque te viene, pero cuando viene Dios a tu vida y viene lo más profundo y tú lo recibes y bebes el agua, brota sanidad, brota liberación, brota alegría, brota gozo, brota perdón y sigues adelante. De eso se trata. Y es lo que está diciendo el profeta, convertir esas cuevas de chacales en lugares de paz, en lugares donde puedas descansar, porque ríos adentro suceden. Y creo que es el momento de creer de verdad y de beber de verdad del agua de vida. ¿Cómo sabes si tú has bebido del agua de vida? Solo hay una manera de saberlo. ¿Qué brota de ti? ¿Qué brota de ti? ¿Brota gozo? ¿Brota paz? ¿Brota alegría? ¿Brota una palabra de ánimo en la dificultad? ¿Qué brota de nosotros? Y esa es la manera donde que tú tienes que saber si has bebido del agua de vida. Porque es Jesús, el que bebe del agua de vida, de su interior brota. Brota y brota. ¿Y qué es que brote? Pues cuando brota agua en el desierto, da fruto. Suceden cosas. Hay alegría. ¿Lo crees? Y eso nos lleva al verso 8. La manera en que caminamos. El destino de vida. Verso 8 dice así. Y allí habrá, en ese desierto que ha florecido, una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. ¿Dónde es allí? Allí será, dice, ¿dónde será allí? ¿Estará hablando de Judea? En tu vida, en mi vida, en nuestra dirección de vida, en tu caminar diario, en la manera que diriges tus pensamientos, que se encausan tus emociones, lo que habla tu boca, lo que manifiestan tus hechos, tus acciones, tu deseo, comienza ese camino en medio de ese vergel, en medio de lo que Dios está haciendo. En otras palabras, una nueva dirección, habrá una calzada, habrá un camino, dice el profeta, una manera de vivir completamente diferente a como lo hiciste sin Cristo. No podemos vivir igual con Cristo que sin Cristo, salvo alguna pincelada, no, es completamente un nuevo caminar, porque está la persona del Espíritu Santo presente. La persona del Espíritu Santo. Decía el otro día, la reunión que tuvimos en
con el grupo de alabanza el jueves pasado. Le decía, mire, conocimos a Jesús que nos da salvación. Ya conocen el nombre y el nombre de Jesús es poderoso y nos redime y nos salva de alguna manera y Jesús nos presenta al Padre. Pero después está el Espíritu Santo y es el que nos da dirección. Es el que nos transforma, es el que nos camina hacia adelante. Muchas personas se quedan con el nombre, con Jesús, tocan la salvación, pero no experimentan la poderosa presencia del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, que es lo que transforma la sociedad. Antes del Espíritu Santo, en Hechos, la iglesia era cristiana, creían a Jesús y eran salvos por la sangre porque es la palabra. ¿Pero qué los cambió? El Pentecostés. La llenura del Espíritu Santo. Eso catapultó a la iglesia, la llevó más allá. Creo que es tiempo de que de verdad clamemos por el Espíritu Santo. No te conformes con Jesús, con venir a la iglesia, con decir, Señor está conmigo. El Espíritu Santo es poder de Dios en tu vida para transformar ambientes, para transformar tu lugar de trabajo. Tú no lo vas a hacer. Es el poder del Espíritu Santo en tu vida el que transforma la atmósfera. ¿Pero qué intentamos hacerlo muchas veces? La queremos hacer con nuestros medios, con nuestra sabiduría humana y con tantas otras cosas. Pero por eso el profeta está antes. Después de que habla de esa exuberancia del desierto, después de que habla de tener el esfuerzo y demás, dice, en pronto hay una calzada, un camino se abre. Y es camino de santidad y lo pone en mayúscula. De santidad es el nombre del camino. Una nueva dirección de vida. Jesús diría, yo soy el camino. ¿Cómo andamos por la vida? ¿Cómo andamos nuestra vida diaria? ¿Cuáles son nuestras inquietudes? ¿Qué nos mueve? Juan el Bautista decía, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Dice los caminos torcidos, aquellos que no muchas veces tomamos direcciones que dice sean enderezados. Tienes que enderezarlo. Dice lo áspero, quizá tu carácter áspero a veces cuando está áspero, dice se allane, se suavice. No seas áspero con las personas, no seas áspero contigo mismo. Tienes que comenzar a trabajar todo eso. Dice se baje todo monte y todo collado. ¿Por qué? Porque a veces el orgullo, el ego, la prepotencia, la soberbia humana, que todos la hemos experimentado, dice tiene que bajarse. Esos collados, esas piedras que impiden que el camino de santidad cruce por ahí, tenemos que trabajarlo. Y ¿sabes? Dios trabaja a través de los que nos rodean. Eres un orgulloso, Dios vas a chocar con uno más orgulloso que tú. A ver quién gana. Porque Dios quiere trabajar nuestras vidas. Porque dice esa soberbia que muchas veces está ahí, ese orgullo, ese yo tengo la razón y punto. Dice, sí, pues ese collado tiene que bajarse. Porque si no, no puede ese camino de santidad cruzar. Y por eso Dios trabaja con nosotros. A lo mejor tú pensabas, es el jefe que la tiene cogida conmigo. No, es Dios que permite que el jefe te cache porque tú tienes cosas que cambiar en tu interior. ¿A qué es bueno, verdad? Así que dile que qué bueno que Dios trata con mi vida. No eche la culpa a tantas cosas. Entienda que Dios está trabajando en nuestro corazón. Porque Él quiere hacerlo. Camino de santidad. Él lo quiere hacer. Entonces nos habla de todo esto. Dice, y todo collado se rellene, y todo lo hueco, es decir, todos esos complejos que a veces están ahí, a esas cosas que están, a veces complejos de inferioridad, tienen que ser rellenados. Usted es lo que Jesús pagó un precio por usted. Usted tiene que conocer su identidad en Cristo. Y eso se trata. El camino de nuestra vida como creyentes dice que será llamado camino de santidad. Y Juan el Bautista, al pueblo. Él hablaba a los creyentes. Él no estaba ahí hablando a los que no conocían de Dios. Él hablaba a los creyentes. Y a los creyentes le decía, camino de santidad. Porque muchas veces quedamos estancados. Pasamos años en tibieza, estancados. Porque a veces no queremos tomar ese camino. No queremos tomar la ruta de doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, o nuestras razones, o nuestras historias. No. El camino será llamado camino de santidad. Porque estamos hablando del Espíritu Santo. Mire, Jesús nos presenta al Padre, la relación de familia, Padre, Dios Padre, nos lo presenta. Y sabemos que Él es santo, 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 ¿verdad?
no cabe duda. Pero Jesús cada vez que presenta al Padre no dice, el Padre santo, 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 ¿no? Es más, aún se presenta a sí mismo y dice, bueno, de mí pueden decir lo que quieran. Si lo dicen, les voy a perdonar, no pasa nada. Pero dice, ¡ay! Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¡Ay! Algo está marcando Jesús y el creyente no es consciente. ¿Y por qué no le dijo simplemente, y el Espíritu? No, no, no. Él dice, y el Espíritu Santo vendrá. Le pone nombre y apellido. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Santo, santo, santo. No podemos anhelar al Espíritu si nuestros caminos a propósito, a conciencia van torcidos. No, por eso dice, prepara calzada, abre camino en el desierto. Camino, no cualquier camino, camino de santidad. Las cosas que hemos de ordenar en nuestras vidas para que Él llene nuestro interior. De eso se trata. El Espíritu Santo. Y Jesús lo diría, el capítulo 16 del libro de Juan, versos 7 y 8, ya a sus íntimos, a los íntimos. ¿Usted es íntimo? Qué bueno. Pero yo os digo la verdad, ¿os conviene que yo me vaya? Le dijo Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y ellos decían, no, quédate Jesús, contigo estamos bien, ¿o no? Vemos milagros, vemos esto, vemos lo otro, nos habla, a veces nos llama la atención, pero... Y él dijo Jesús, que no, que ustedes no saben lo que están diciendo, que os conviene que yo me vaya. Dice el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque Él convence al mundo. ¿Entiende lo que le digo? No le dijo, Él os convencerá a ustedes. No le dijo eso de pecado, porque ya Jesús le había enseñado la palabra. Ya ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ya ellos habían sido, dice Jesús, ustedes han sido santificados por mi palabra, por lo que habéis oído, por lo que habéis aprendido, pero es necesario que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, no a la iglesia, convence al mundo de pecado. La iglesia tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que saber lo que está bien y lo que está mal, tiene que anhelar esa palabra profética, esas promesas, esa disposición. La iglesia decide. El creyente decide si quiere caminar un camino de santidad o un camino de inmundicia en su vida. Él lo decide. Pero si decide caminar el camino de santidad, el Espíritu Santo te inunda y el Espíritu Santo es el que a través de tu vida convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque hay un juicio que viene sobre el mundo. Es evidente en la palabra de Dios. Por eso viene también Jesús a rescatarnos. Por eso dice, prepara el camino de santidad, un camino de llenura. Y estaba sorprendido porque esta mañana estaba escuchando a una intercesora que estaba orando y después le pregunté, ¿y tú sabes el título hoy del mensaje? Y dice, no, ¿cuál es el título? Pues no te lo voy a decir. Porque la iglesia es Jesucristo sin frontera. Y esta intercesora hablaba de un camino. Decía, Señor, el camino que estamos trazando. Señor, el camino. 5 veces entendí que decía la palabra camino. Y digo, ¿será que la que preparó la imagen le dijo de qué íbamos a hablar hoy? Dice, no, ¿de qué van a hablar? Pues no te lo digo. Camino de santidad. Camino de santidad. Y decía algo así su oración, Señor, el camino que está trazando esta iglesia, que sea el camino ejemplo para la transformación del mundo. Y todo esto estaba orándose esta mañana aquí en este lugar, intercediendo por su alma y por su vida. Hay gente que intercede por su alma y por su vida, tiene usted que saberlo. Y está clamando para que usted esté aquí hoy. Y para que el enemigo no impida que usted venga. Hay alguien que ha hecho algo en el mundo espiritual. Pero hablaba de ese camino que hay que transitar, el camino de santidad. Y ese camino comienza con un arrepentimiento. Y un arrepentimiento, usted sabe que no solamente es pedir perdón o decir lo siento, no. Un arrepentimiento va mucho más allá. Claro que hay que pedir perdón. Pero es un cambio de mentalidad. Es un cambio de acción y es un cambio de dirección de vida. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y Jesús nos hace santos por su sacrificio, pero es el Espíritu Santo el que nos santifica día a día. Nos dirige, nos enseña a caminar en este camino.
sin el cual, dice la palabra de Dios, decía también la pastora en la alabanza, nadie verá a Dios en su vida, en su caminar. Dice que el inmundo y los necios no podrán transitar ese camino. Y el Espíritu Santo de alguna manera no les deja, porque el Espíritu Santo conoce los corazones. Él conoce los corazones. Conoce quien no quiere rendirse al Señor, quien trata de no. Por eso Jesús lo diría en una ocasión, el camino es angosto y no son muchos los que lo llegan y no son muchos los que se salvan. Y lo dijo el mismo Jesús. ¿Por qué no se ahorró eso? Porque Él sabe. Y lo enseñó en otras ocasiones, que es difícil muchas veces, porque intentamos hacerlo desde el humano sin una dependencia del Espíritu Santo. ¿Quién puede andar este camino? Lo dice el verso 9. Verso 9 que leímos, dice que allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y lo que de alguna manera entendemos la gracia de Dios y nos movemos por la gracia de Dios y caminamos adelante, que abrazamos su palabra, que honramos a Dios con nuestra vida a pesar de nuestras debilidades y las veces que metemos la pata, rectificamos cuando lo entendemos y dejamos que el Espíritu nos lleve y nos transforme y nos dé vida y deseamos amarle más a Él y le decimos, Padre, que podamos amarte, y eso es un camino seguro que nos va a dirigir hacia el destino profético, hacia el propósito divino. Es el camino de santidad, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, y el Espíritu dice, el camino es de santidad. No hay otro camino, no hay nada fuera de ese camino. Verso 10 dice, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, y oirán la tristeza y el gemido. Yo cuando leo esto me acuerdo de una canción que, mujer, si la canto me va a decir algo del culto. Es la canción que cantaba la mamá de Cristóbal Colón cuando dio a luz. Fíjate, ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Es de este verso. Y tendrán gozo y alegría, vamos, y el dolor y el gemido huirá, ciertamente volverán. Se la sabe, ¿verdad? Los que entendemos, los redimidos. Dice que hay un canto, dice el libro Apocalipsis, que ni siquiera los ángeles del cielo pueden cantar, y es el canto de los redimidos. Es el canto del que estuvo una vez caminando entre cochinos en el chiquero y que recibió la salvación y la sanidad y la limpieza de Jesús. Es el testimonio personal de cada uno. Es el decir, tú Jesús pagaste un precio tan alto y yo he sido tan desagradecido y ahora quiero que mi vida te pertenece, me quiero rendir a ti. Voy a perdonar a aquellos que me hicieron tanto daño, voy a seguir adelante, voy a dejar tantas cosas en mi vida o a tomar aquello que me va a llevar por este camino de santidad, porque deseo amarte. Nunca te podré amar como Él nos ama a nosotros, pero queremos tomar este camino. De eso se trata, a los que somos rescatados. Dice, la palabra de Dios y el mismo Jesús habla de muchos creyentes. Dice, muchos creyeron por un tiempo. Dice Jesús, la semilla cayó sobre la roca y creyeron por un tiempo, pero sucumbieron a la tentación. A los que la semilla cayó entre espinos, dice que hubieron otros que estos oyeron la palabra y por bastante tiempo caminaron, pero fueron ahogados por las malas hierbas, por las preocupaciones, por la riqueza, por los placeres de la vida. Y dice que llegaron a empezar a dar un fruto, pero no maduraron y el fruto se secó. Pero los que hemos determinado seguir el camino de santidad, dice que es aquellos que la semilla cayó en buena tierra y está hablando de nuestro corazón. Estos son los que han oído la palabra con un corazón recto, con un corazón que ha entendido, un corazón bueno y un corazón que la ha retenido. Y estos son los que dicen, Señor, verdad, yo quiero caminar ese camino de santidad. Y esos son los que dan fruto con perseverancia. Fruto a 30, a 60 y dijo Jesús, y a 100 por uno. Eso está hablando la palabra de Dios. De eso está hablando Isaías 750 años antes de Jesús. Y dice que entraremos a Sion con gritos de júbilo, con gritos de alabanza, con una manifestación poderosa en nuestro interior. Esos ríos de agua viva que de alguna manera ven más allá de las circunstancias. Sion era la ciudad de David,
dentro de Jerusalén. Era como la fortaleza donde se efectuaba el gobierno, la autoridad del reino de David, el reino mesiánico. Era un lugar de adoración, de intimidad con Dios. Y nos habla que allí, subiendo hacia Sion, nos habla de alegría. Porque cada día podemos acudir a la presencia de Dios. Tú cada día puedes tener tu Sion cuando tú caminas en santidad. Vas a anhelar ese Sion en tu vida. Ese Sion interior, ese Sion personal que te va a catapultar cuando sales de ese lugar donde tienes tu tiempo con Dios, donde tienes tu intimidad con Dios y donde el Espíritu Santo puede hablar a tu vida, puede corregirte y puede dirigirte y redireccionarte. Por eso tendrán gozo y alegría. Dice que el gozo y la alegría nos alcanzarán. Es decir, que si yo voy corriendo para acá, la cámara me sigue. Y si voy corriendo para allá, el gozo y la alegría te siguen. El gozo y la alegría te siguen. Ay, mira, la gente hoy en día está corriendo por felicidad. Feliz Navidad, felices Reyes, feliz todo, feliz Año Nuevo. La gente está corriendo por felicidad. Pero dice la palabra de Dios, y cuando tú comienzas a caminar en santidad, aunque tú corras para allá, la alegría y el gozo vienen corriendo detrás de ti. ¿O no? Pero es que hacemos las cosas al revés. Es que pensamos a veces al revés de lo que nos enseña la palabra de Dios. Gozo y alegría nos alcanzarán. Es decir, que vendrán a ti buenas noticias. Vendrán a ti bendición, vendrá a ti vida en abundancia. Y tú dirás, ¿de dónde vienen estas bendiciones? Pues de donde mismo viene la lluvia, de donde mismo vienen las nieves, del cielo que viene esa bendición y que baja y nos alcanza. Y dice, huirán la tristeza y el gemido. ¿Sabes lo que es huir, verdad? ¿Sabes lo que es huir, no? ¿Alguna vez he venido a poner un perro y lo asusta y sale el perro corriendo? ¿Le ha pasado alguna vez? Qué bueno. Huirán. En otras palabras, ¿qué es lo que te ha entristecido? ¿Cuál ha sido tu gemido? Huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué es lo que te ha preocupado? ¿Qué es lo que de verdad ha hecho llorar a tu alma? Tú que conoces al Señor. Quizá cuando ves a los niños que crecen ajenos a Dios y tú dices, Señor, si tú dijiste, dejen a los niños venir a mí, pero veo que hay una separación, que hay un divorcio y cada uno tira intentando para que el hijo... Y están creando tantas cosas, o están enseñando a los hijos. Quizás tú estás ahí, estás sentado en algún lugar en la plaza y ves tantas cosas. Y hay un gemido dentro de ti de alguna manera. Dice, Señor, que te conozcan estos niños. Que a mí me hubiese gustado conocerte tan pequeño para crecer en tu reino, para crecer diferente. Quizás los matrimonios, compañeros tuyos de trabajo, amigos, quizás algún primo, algún familiar, algún hermano que tú estuviste en su boda y que todo era alegría y bendición y después se divorciaron, se separaron, se llevan como perros y gatos y no era lo que esperaban. Y tú ves aquello y dices, Señor, te pido por unos matrimonios santos, unos matrimonios sanos. Unos matrimonios, quizás vienen y te cuentan cómo la vida sexual en los matrimonios no se está dando y hay tanta historia y tú dices, Señor, y tú comienzas a clamar por eso. Qué importante es Cristo en el matrimonio, ¿cierto? Qué importante. Y todas estas cosas están ahí y quizás te han llevado, quizás has ido a un asilo y ves ahí a ancianos que dices, tú, esta gente está esperando la muerte y no saben ni por qué vinieron al mundo. Y lo ves ahí sentado mirando para el techo y te pones a hablar con ellos y te ves que están perdidos, que a veces dicen, ¿y en qué gasté yo mi vida? ¿En qué gasté yo la vida? Porque no saben. Y tú comienzas a gemir cuando estás en la intimidad con Dios y dices, Señor, esos ancianos que entiendan que hay un propósito, aún en los últimos momentos, como aquel ladrón en la cruz, en los últimos segundos de su vida, hubo un propósito y dijo, estarás conmigo en el reino. Todo eso, ¿qué es lo que ha gemido en tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente te ha preocupado, que ha pasado de las paredes y ha llegado al trono de Dios? ¿Qué es lo que te mueve? Muchas veces cuando comienzas a orar, a clamar, a interceder por esos creyentes que no alcanzan a entender su identidad, que tú dices, ¿cómo es posible que lleve 20 años escuchando un mensaje y que los veas en la calle, los veas por ahí, te sientes con ellos, los saludes después de tantos años y tú dices, es que no saben ni qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo? Y comienzas a clamar. O cuando dices tú, qué maravillosa tierra canaria, cuando ve ahí el Teide, qué precioso. ¿O no? Es que yo lo veo y me enamoro más. Es que ahora tengo ganas de ir a la nieve. Y comienza a decir, ¿cómo pues, si tanta gente que viene a esta tierra? ¿Cuántos turistas de fuera? Y se les acaban las vacaciones y ya está. Y gente que ha nacido aquí
en esta maravillosa tierra canaria o que ha venido de fuera y los hemos abrazado con el amor de Cristo, pero necesitan salvación para sus almas. Pero hay mucho más, hay tanto más. Y entonces te ha hecho quizás gemir, te ha hecho entristecer, ver a tu familia, quizás a tus hijos o a tus hermanos o a tus amigos que están viviendo ajenos a un propósito de Dios. O quizás tu gemir ha sido porque has querido formar ese hogar cristiano y lo has querido hacer con todo tu corazón. O ver a tus hijos en el Señor. O ver una iglesia poderosa, de avivamiento. Y entonces has clamado y has gemido de lo profundo de tu corazón. Y ya no le has puesto tanta importancia a tu coche, a tu casa y a tus historias. Si no has entendido el poder del Evangelio y el valor de cada alma, las personas. Jesús no vino a morir para que tú tengas una casa mejor. Él vino a morir para que toda tu casa conozca al Señor y a salvarlo. Eso es lo primordial. Y ese es el camino de santidad. Y cuando Jesús te ve caminando en ese camino de santidad, la tristeza y el gemido, dice, huirán. Haga así con la mano, fuera. Huirán. Porque el Señor está haciendo una obra. Entonces ves todo aquello que te ha movido a lo largo de tu vida cristiana. Entonces comienzas a entender cómo fueron tus oraciones, por qué orabas por aquello, por qué tus peticiones iban en este rumbo. Y ves que los deseos que tenías en el Señor comienzan a ser realidad en lo espiritual. Cuando el profeta Isaías escribe esto, el desierto de Judea seguía siendo desierto. Y cuando Jesús habló con sus apóstoles, le dijo, ¿les conviene que yo me vaya? Ellos no sabían qué estaba diciendo. Algunos están entendiendo y otros entenderán. Isaías lo profetizó hace 2750 años y Jesús pagó el precio hace 2000 años. Pero el Espíritu Santo lo hace realidad. Esto es para creyentes que deciden de verdad el día de hoy, voy a caminar el camino de santidad. Porque yo necesito, yo anhelo, yo deseo que el Espíritu Santo inunde mi vida, no tanto por mí, sino por las almas que me rodean, por cada habitante de esta isla y de los lugares donde Dios me haya de llevar. De eso se trata, porque todos tenemos que transitar este camino. Yo decía que el año 2021 en el que estamos ya, año de nieves, año de bienes, ¿cierto? Este maravilloso año es un año de su presencia. No podemos tener la presencia si no decidimos que nuestros caminos comiencen a ser camino de santidad. Y Dios conoce tu corazón. Dios conoce el corazón de todos nosotros. Año de su presencia, año de cumplimiento, les decía yo la semana pasada. Año de Isaías, año de el Señor es salvación y año de recompensa. Póngase en pie conmigo.